Pues hola, bienvenidos todos al canal Amigos de Magnaciencia. Hoy es la entrevista número 38 y vamos a hablar de agricultura con el ingeniero agrónomo Josep Ramon Sainz de la Masa. Josep Ramon, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, aquí preparado. Pues el tema de hoy van a ser las cromatografías de suelos, una técnica que descubrió Pfeiffer, que fue un seguidor de Rudolf Steiner, y que se ha popularizado en estos últimos años dentro del mundo de la agricultura regenerativa y la agricultura orgánica. Durante la preparación de esta entrevista, que lleva bastante tiempo gestándose, porque el invitado de hoy tiene una apretada agenda, digamos que viene a cerrar un ciclo que dediqué en su momento y hace ya un poco de tiempo al tema de la agricultura orgánica y los métodos punteros que habían. Y entrevisté a Ton Rimbaud, como sabéis, en 2 entrevistas y después al ingeniero agrónomo Alberto Pérez Roldán. Y de resultas de todo eso quedó un tema pendiente que es importante y del cual el invitado de hoy es un amplio conocedor, ya que se dedica pues, profesionalmente a ello, entre otras cosas, a la asesoría en materia de agricultura orgánica en su empresa. Os dejaré en la descripción de todos los detalles de Gea Orgánica, que es la empresa de Josep Ramon, en la descripción del vídeo, así como estos vídeos que os he hecho referencia, que os recomiendo mucho que si es la primera vez que llegáis aquí, no los habéis visto, pues al finalizar esta entrevista también los veáis, porque son otros aspectos de la agricultura orgánica puntera, métodos punteros, que deben de ser conocidos porque considero que son muy importantes y muy interesantes. Y os los dejaré en la descripción del vídeo, pues todas estas entrevistas, así como el enlace para que conozcáis el trabajo de Josep Ramon, que lleva muchos años ya implementando. Yo a Josep Ramon lo conocí más o menos hace unos 11 años en lo que sería el equivalente al Departamento de Agricultura de la Generalitat en Lleida. Lleida es una provincia de Cataluña que tiene una tradición agrícola muy importante. Entonces estaba él junto con otra chica, que ahora no me acuerdo cómo se llama, hablando y defendiendo la agricultura regenerativa y las ventajas que tiene ante un público que eran agricultores profesionales extensivos, de muchos de NPK puro y duro. Y bueno, y ahí me gustó mucho, nos conocimos y desde a raíz de ese momento pues entablamos contacto, relación, porque, bueno, pues me parece una persona con unos conocimientos sobre esta temática en concreto de las cromatografías muy interesante y que, bueno, hoy le damos la bienvenida a nuestro canal Amigos de Magnaciencia. Así que, sin más, Josep Ramon, si quieres presentarte un poco, y creo que tienes una presentación preparada sobre las cromatografías, si quieres presentarte un poco y nada, empezamos y vamos al grano porque aquí hay mucho que contar. Así que Muy adelante, bien, Ramón. muy bien. Y muchas gracias por permitirme explicar y compartir con todos vosotros y sobre todo darte las gracias por este trabajo que estás haciendo de divulgación y que creo que es vital, ¿no? Para que la gente realmente pueda ver que no solo hay un punto de vista en el mundo, en las cosas, sino que hay diferentes puntos de vista, diferentes formas de ver las cosas y lo más importante que yo siempre he explicado a la gente es que es importante que la gente pueda escoger, que pueda tener diferentes formas de ver las cosas y que tenga la capacidad de escoger. Hablando un poco de mi historia, yo nazco en una finca agrícola y ganadera muy importante, pero bueno, empecé a trabajar en casa y empecé a estudiar también. A mí me gustaba estudiar, pero también me gustaba trabajar. Entonces, cómo no, pues me metí a hacer agricultura, ingeniería agrónoma aquí en la Universidad de Lleida. Y empecé a estudiar, pero yo cuanto más estudiaba, más me daba cuenta que menos sabía, porque no entendía lo que estaba pasando en el campo, ni me gustaba la forma de trabajar que teníamos en casa, en el campo, ni tampoco me gustaba la forma con la que me explicaban que funcionaban las cosas en la universidad, ¿no? Veía como que todo era muy, muy cerrado y no había una visión amplia de las cosas. A partir de allí empecé a rascar y vi que había otras formas de hacer las cosas,
otras formas de trabajar, intenté implementarlo en casa, no me dejaron, no pude y tuve que marcharme. Bueno, me dijeron, no, nosotros trabajamos así, si te está bien, sí, si no, pues ahí tienes la puerta. Y me marché de casa y empecé haciendo formación al principio porque yo empezaba a hablar de otras formas de trabajar, otras formas de funcionar, otras formas de entender la agricultura y la gente me miraba raro como diciendo, este tío pues no tiene ni idea, ¿no? Lo que está diciendo. Y bueno, pues entonces empecé a hacer charlas y cursos y en las charlas y en los cursos es cuando la gente pues empieza a acercarte, se acerca y te dice, ostras, pues esto que estás explicando a mí me encaja, siento que es una forma que yo quiero trabajar, que yo me gustaría funcionar así, ¿me puedes ayudar? Sí, pues vamos a trabajar juntos, vamos a caminar juntos, vamos a hacerlo juntos, ¿no? Y bueno, pues desde ese día y no he dejado de hacer charlas, no he dejado de hacer divulgación porque yo creo que el trabajo de explicar a la gente que hay otras formas de trabajar, que se pueden ver las cosas desde otros puntos de vista, para mí es vital, ¿no? La capacidad de escoger. Yo siempre digo a la gente que es como si un día pues, vas a las elecciones a votar y solo tienes una papeleta, ¿no? Y entonces, pues, y solo puedes jugar a un partido, ¿no? Pues a menos que que tengas la capacidad para decidir, ¿no? Capacidad de decisión y hay, bueno, ya sabes tú, Artur, que hay mucho conocimiento que está tapado, mucho conocimiento que no se cuenta, mucho conocimiento que no interesa, ¿vale? Y entonces eso lo que tenemos que hacer pues es intentar explicar que sí, que hay otras formas de trabajar, otras formas de hacer y que la gente tenga la posibilidad, ¿no? Bueno, pues desde ese momento que me dediqué yo pues al tema de la asesoría, el asesoramiento, ¿no? Cuando estás en la universidad te hablan que el suelo funciona como un sustrato, es un soporte físico donde tú le tienes que poner NPK, o sea, los elementos minerales a las plantas y punto, ¿no? Entonces, yo veía que había allí algo más, ¿no? Y sí, realmente pues hay algo más, ¿no? A ver cómo lo evaluamos, ¿no? Y la cromatografía para mí fue una herramienta que me dio la posibilidad de poder evaluar el suelo en todo su conjunto. No simplemente con el tema mineral, por ejemplo, si yo hago un análisis de laboratorio, sino también yo puedo determinar otros tipos de relaciones o otros tipos de partes del suelo, que bueno, ahora explicaremos un poquito porque para entender la cromatografía primero tenemos que entender el suelo un poquito. Entonces, si os parece, no sé, pongo la presentación y la... Sí, sí, adelante. Ponemos la presentación. Bien, ¿no? Se ve, bien. Sí, ¿Sí? sí, sí. Vale. Bueno, lo primero que yo vi o que yo lo entendí es que tenemos que, intentar entender y leer la naturaleza, porque la naturaleza es la que hace millones y millones de años que funciona, es de ella que tenemos que aprender, es ella la que es realmente eficiente, no somos nosotros los que sabemos más, es ella la que sabe más. Entonces, para mí es importante esa capacidad de poder leer la naturaleza, tenemos que aprender a ver qué es lo que nos está diciendo, cuáles son sus ciclos, todos sus ciclos, que hay un montón de ciclos, y cómo podemos nosotros fomentar esos ciclos, cómo podemos nosotros trabajar dentro de esos ciclos, intentando romperlos lo mínimo posible, porque es cuando realmente somos eficientes, ¿no? A la gente también le digo muchas veces, si tienes que navegar por el río, antes de meterte en el río, mira hacia dónde va la corriente, ¿no? Para que cuando vayas por el río nades a favor de la corriente y no en contra, porque en contra ya navegarás, pero te costará muchísimo, ¿no? Y al final igual sucumbes. Y al final es importante saber hacia dónde va la corriente. Lo mismo pasa con la naturaleza. Vamos a ver hacia dónde van los ciclos, cómo funciona un poco la naturaleza y entonces nosotros nos metemos dentro de ese ciclo, lo promocionamos y ayudamos a que funcione de forma más rápida, eficiente y al final la eficiencia acaba siendo economía, porque no nos olvidemos de que no solo tenemos que trabajar a favor de la naturaleza, sino que al final tenemos que
trabajar a favor de nuestra economía también para que sea durante mucho tiempo esta función nuestra, ¿vale? Pongo aquí la foto de un elefante. Esto es una leyenda india. Me gusta siempre también ponerla, una leyenda india donde cogen a 5 personas y las ponen les vendan los ojos y dicen, mira, allí en ese cuarto pues hay una cosa, a ver si sabes lo que es, ¿no? Pues entra el primero y se coge a la cola, ¡oh! Sale corriendo, hostia, ya sé lo que es, una boa constrictor. Joder. Sale otro y entra para adentro, se coge la oreja y sale y dice, esto es una mariposa gigante. Joder. Entra otro, se coge a la pata del elefante, sale, ahí hay una columna, ¿no? Bueno, al final les sacan la venda a todos y ven que lo que hay es un elefante. ¿Qué quiero decir con eso? A ver si podemos ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Es importante ver los diferentes puntos de vista. Yo no puedo evaluar un suelo mirando solo el contenido de nitrógeno que tiene el suelo. Para mí eso no sirve para nada, ¿vale? Solo mirar el contenido de nitrógeno de un suelo. En el suelo hay muchas más cosas y tenemos que intentar verlo en su globalidad. Vamos a ver cómo podemos evaluar ese suelo en su globalidad. Y aquí entra un poco la idea de cromatografía. Yo de momento es la única herramienta que he encontrado que me da más globalidad, ¿vale? Ya iremos viendo, ¿vale? Hay diferentes puntos de vista y en función de los diferentes puntos de vista igual vemos cosas muy diferentes, ¿no? Vamos a ver si juntándolos todos podemos hacernos una idea global lo máximo posible y siempre habrá capas que se nos escapen, pero al menos nos acercarnos un poquito más al máximo a esa idea de globalidad, ¿de acuerdo? Una forma sencilla, y les estamos simplificando, de ver el suelo, una forma de entenderlo es dividirlo en 3 partes, en unas 3 M's, ¿no? En la materia orgánica, en los minerales y la microbiología. Las 3 M's que no solo necesita que estén en una cantidad determinada, sino que aparte yo tengo que tener una diversidad determinada de cada una de ellas. No me sirve tener un buen contenido de materia orgánica si toda esa materia orgánica, por ejemplo, está en forma de paja o si toda está en forma de estiércol. No me sirve, yo tengo que tener una diversidad de tipologías de materia orgánica que veremos ahora también, ¿no? Y lo mismo pasa con la microbiología. Yo puedo tener un suelo con mucha microbiología, pero, por ejemplo, que toda la microbiología sea una sola, entonces yo tenga problemas de patógenos, ¿no? Y lo que quiero es una diversidad grande de microbiología. Y cuando yo tengo una gran diversidad de microbiología, lo que tengo es mucho menos riesgo de problemas de patógenos. Y necesito mucha diversidad de microbiología porque en el suelo hay una cantidad de reacciones metabólicas brutales cada segundo y esas reacciones metabólicas las llevan a cabo la microbiología. Pero para que haya una gran diversidad de microbiología tiene que haber una gran cantidad y diversidad a la vez de materia orgánica y a la vez de minerales también. Tampoco me sirve tener solo el NPK de minerales, ¿vale? Si entramos en la materia orgánica, hablamos un poco del carbono. ¿Por qué hablamos del carbono? Porque el 60% aproximadamente de la materia orgánica es carbono. Entonces, si nosotros buscamos un poco el ciclo del carbono, vamos siguiendo un poquito el ciclo del carbono, podemos ir determinando las diferentes tipologías de materia orgánica del suelo, ¿vale? Y os explico un poco esta idea del ciclo del carbono porque aquí dentro está, en esta foto, en esta imagen, está muy resumida, pero está también muy completa la forma de funcionar del suelo a nivel de materia orgánica, minerales y microbiología, ¿vale? Aquí tenemos un buen resumen de funcionamiento y eso se puede ver plasmado dentro de una cromatografía, que esta es la idea, ¿no? ¿Cómo puedo ver yo ese funcionamiento en una cromatografía? ¿Vale? Primero hablamos un poco del funcionamiento. Si empezamos por el ciclo del carbono, tenemos que empezar primero por el CO2, ¿no? ¿Qué hacen las plantas? Las plantas absorben el CO2 de la atmósfera, absorben el agua y gracias a la energía que captan de la luz solar, a esos electrones que captan de la luz solar, esa planta es capaz de romper la molécula de CO2, romper la molécula de agua, recombinarlas y fabricar los carbohidratos, los azúcares simples. Esos carbohidratos
y oxígeno. Esos carbohidratos que la planta fabrica gracias a la fotosíntesis son carbohidratos que se usan para la fabricación de sus propias proteínas. O sea, la planta coge esos carbohidratos, coge ese nitrógeno en forma de aminoácidos que absorbe vía radicular, los junta y hace las proteínas, ¿vale? Su propio crecimiento, ¿no? Una parte de las proteínas son proteínas estructurales que sirven para crecer la planta. Pero otra parte muy importante de esos carbohidratos, y aquí está un poco la clave, lo que hace la planta es emitirlos vía raíz. Emite esos carbohidratos vía raíz en azúcares, ¿para qué? Para dar de comer a la microbiología y para estimular a la microbiología que haga un tipo de reacciones metabólicas u otras en función de lo que le interese a la planta en un momento u otro. ¿Por qué? Porque si vamos al otro lado ahora del ciclo, la planta cuando muere queda en superficie, queda las hojas, las ramas, ¿vale? Queda toda esa materia que está muerta, que tiene una relación carbono-nitrógeno alta, o sea que tiene un alto contenido en carbono, una materia orgánica que es normalmente cuanto más carbono tiene respecto a nitrógeno, más dura es, ¿vale? Y que esa materia orgánica, por ejemplo la paja, por ejemplo las hojas, por ejemplo las ramas, lo que tienen que hacer es descomponerse. Para descomponerse necesita absorción de nitrógeno y es un nitrógeno que se absorbe gracias a la acción de los microorganismos como los Fusarium, los Azotobacters, que hacen una simbiosis con esa materia orgánica, absorben el nitrógeno atmosférico y lo van juntando al carbono, a esa paja, ¿vale? Esa paja al final acaba volviéndose negra. ¿Qué significa que se vuelve negra? Que ha ido absorbiendo ese nitrógeno. Entonces la relación carbono-nitrógeno va bajando, ya tenemos más nitrógeno respecto al carbono que teníamos antes y de repente se vuelve muy fácil de romper. Cuando empieza a estar esa materia orgánica negra, que se empieza a romper fácilmente, aparecen todos los insectos como pues, las cochinillas, los tijeretas, los escarabajos, las hormigas, y van rompiendo físicamente toda esa materia orgánica. ¿Para qué? Para que después vengan los gusanos y la vayan metiendo dentro, ¿vale? Ese es el ciclo normal y natural que tiene la naturaleza para, primero, poder aportar nitrógeno al suelo a partir de una materia orgánica rica en carbono, absorbe el nitrógeno, lo fija al carbono, lo rompe físicamente y entonces vienen los gusanos y lo meten hacia adentro, lo meten dentro del suelo, ¿vale? Esa materia orgánica, en función de la tipología de la materia orgánica que quedó en su día en superficie, si es una materia orgánica más rica en lignina, más rica en celulosa o más rica en compuestos secundarios solubles, se sitúa en una parte del suelo u otra, ¿vale? La parte de materia orgánica que es más rica en lignina, que significa que tiene unas cadenas de carbono más largas, la madera, ¿vale? La paja, todo eso, toda esa parte de materia orgánica que acaba siendo enterrada dentro por los gusanos, pasa un proceso que se llama humificación, que hacen los hongos, y pasa a humina, ¿vale? Pasa a ser una materia que se llama humina, que son los pilares del suelo, son los pilares que nos ayudarán a construir la casa, que es la estructura del suelo, ¿vale? Importantísima para que haya vida, ya veremos después, ¿vale? O sea, necesitamos humina en el suelo y para tener humina en el suelo necesitamos materias orgánicas muy ricas en lignina y para conseguir materias orgánicas muy ricas en lignina lo que necesitamos es árboles, ¿vale? Tenemos que volver a poner los árboles en los campos, ¿vale? Los árboles, una de las múltiples funciones que hacen los árboles en los campos es esa aportación de lignina, esa estructuración física del suelo, ¿vale? Además, la parte de materia orgánica que es muy sencilla, que tiene una relación carbono-nitrógeno muy baja, o sea que los carbonos son muy simples, que se descomponen de forma muy fácil, eso serían las hojas muy tiernas, por ejemplo, esas son muy ricas en celulosa. Y esa parte de celulosa lo que hace es
descomponerse muy rápidamente. Las bacterias son las responsables de esa mineralización primaria. ¿Qué significa la mineralización? Significa la liberación de los minerales presentes en la materia orgánica. Y al liberarse esos minerales que hay presentes en la materia orgánica, estamos liberando el carbono en forma de CO2 que se va a la atmósfera, vuelve a la atmósfera, parte de él, liberamos agua que hay dentro de la materia orgánica, pero también liberamos el nitrógeno amoniacal, el nitrógeno en forma de nitrato, los fosfatos, los sulfatos, el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, los minerales que había presente en esa materia orgánica. Y esos minerales puede ser que los absorba la planta, que sería normal, algunos se pierden por lixiviación, como los nitratos, cuando forzamos esa mineralización del suelo, o los puedo volver a reabsorber, ¿vale? Ese proceso lo llevan a cabo las bacterias. Y los compuestos que no son ni muy celulósicos ni muy ricos en lignina, que son compuestos secundarios solubles, esos forman parte de los ácidos húmicos, ¿vale? Esos entran a formar parte de la reserva de materia orgánica que tenemos en el suelo, ¿vale? Y esa reserva de materia orgánica que tenemos en el suelo es una reserva que va mineralizándose de forma paulatina con el tiempo. Mediante la mineralización secundaria se van liberando de forma paulatina con el tiempo esos minerales que hay en la reserva en función de la demanda de la planta. Y cómo la planta marca el nivel de mineralización primaria y sobre todo cómo marca el nivel de mineralización secundaria, emitiendo un tipo de azúcares o otro tipo de azúcares que hace que un tipo de microbiología se multiplique más y mineralice más un tipo de elemento u otro. El fósforo tiene una ruta muy particular. El calcio tiene otra ruta particular. El magnesio tiene otra ruta particular. Y cada uno de estos elementos tienen una microbiología particular. Entonces, la planta lo que hace es emite un tipo de carbohidrato u otro, estimulando a los microorganismos del fósforo o a los del calcio o a los del magnesio. ¿Vale? ¿Para qué? Para comer lo que necesita cuando necesita. ¿Vale? Y a la gente siempre le digo, esto es como la planta antes de salir del trabajo, llama a casa y dice, oye, me ponéis hoy para comer un poquito de macarrones, unos cuantos, poco de carne después y de postre un arroz con leche que hoy me lo he currado, que tengo mucho hambre y a la tarde tengo también mucho trabajo. Vale, vale. Y es lo que hace. O el día siguiente llama y dice, oye, hoy me pones una ensaladita, un pescadito y una manzana de postre que hoy no ocurra mucho. ¿Vale? Entonces, la planta tiene que poder escoger lo que quiere comer en función de lo que necesita en el momento que lo necesita. Y esto lo consigue la planta emitiendo un tipo de azúcares u otro que hace que haya un tipo de microbiología u otra, se multiplique y libere un tipo de elemento u otro, ¿vale? ¿Por qué os explico todo este rollo? ¿Vale? Todo este rollo os explico para que nos demos cuenta que lo que necesitamos en un suelo es una buena cantidad de materia orgánica, pero es que además yo tengo que tener una diversidad de tipologías de materia orgánica. No me sirve que toda la materia orgánica sea celulósica, no me sirve que toda la materia orgánica sea de compuestos secundarios, no me sirve que toda sea de lignina, ¿vale? Tengo que tener de los tres tipos y tengo que ir aportando de los tres tipos, generando y aportando de los tres tipos. Tengo que tener humina, tengo que tener ácidos húmicos, ¿vale? Pero es que además tengo que tener un montón de microbiología que me lleve a cabo todo este trabajo. ¿De acuerdo? Sí, sí. Vale. Muy claro, muy claro. Sí. Este gráfico que vas a mostrar ahora también lo mostró en su momento Alberto, El de la concreto, el de la estructura del el suelo. de la estructura del suelo, Claro, y me pareció muy, muy interesante. claro. Comentar. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la estructura del suelo? La estructura del suelo es la casa de los microorganismos. Yo no podré tener nunca una gran diversidad de tipologías de materia orgánica en un suelo si yo no tengo microbiología que me lleve a cabo todos estos procesos. ¿Vale? Entonces, yo tengo que tener
una buena estructura de suelo, tengo que tener una buena casa para tener una buena cantidad de microbiología. Pero es que además, dentro de una casa, fijaros que en una casa siempre hay una habitación más oscura, una habitación con más luz, una habitación más húmeda, otra más seca, una más fría, otra más caliente, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de la estructura del suelo tenemos que tener una gran diversidad espacial. En un espacio muy pequeño tengo que tener diversos ambientes para tener diversos microorganismos, porque no todos los microorganismos viven en el mismo ambiente exactamente, sino que cada uno vive en diferentes ambientes. Necesito tener en el suelo una gran diversidad espacial, pero una baja diversidad temporal. O sea, que esa diversidad, esas diferentes características no me cambien muchísimo con el tiempo. Pues que en invierno esté súper frío, en verano súper caliente, o a veces solo en el día-noche, que no tenga una, por ejemplo, una diversidad de temperaturas muy grande. O sea, que ese mismo punto durante el día, a mediodía, esté a muchísima temperatura y durante el invierno esté durante la noche esté a baja temperatura, ¿vale? Y otra parte importante que quiero explicaros con este dibujo de estructura del suelo, que yo creo que es muy importante, es, si volvemos un momento atrás, veremos que esa mineralización secundaria que se lleva a cabo y que lleva a cabo la microbiología con los ácidos húmicos, liberando los elementos de los ácidos húmicos, ¿vale? Si yo lo que estoy haciendo es labrando, si yo estoy trabajando físicamente el suelo, estoy promocionando muchísimo esa liberación, esa mineralización secundaria, ¿vale? Estoy poniendo a disposición de la planta minerales que ella no me ha pedido, ¿vale? Y muchos de esos minerales son solubles, la planta los absorbe sin necesitarlos, ¿vale? Y otros es cuando empezamos a perderlos por lixiviación como los nitratos, ¿vale? ¿Qué más pasa? ¿Qué más afecta? ¿Cómo afecta a la estructura del suelo que nosotros labremos el suelo, ¿no? Mira, fijaros que la estructura del suelo la podemos dividir en dos partes, una parte sólida y una parte vacía. La parte sólida tenemos un 45% de minerales, un 5% de orgánico, la parte vacía entre un 20 y un 30% de agua y un 20 y un 30% de aire. Un 30% de agua cuando está el suelo muy húmedo, un 20%, un 30% de aire cuando el suelo está muy seco, ¿no? Pero es que de esta agua hay la mitad del agua que contiene el suelo es un agua móvil, es un agua que es fácilmente utilizable, pero la otra parte es un agua que es muy difícil de absorber porque necesita mucha energía y la planta solo puede absorberla cuando hace simbiosis con otros microorganismos, ¿vale? Pero si yo labro el suelo, lo que hago es libero al ambiente esa parte de agua que teóricamente la planta solo podría absorber si tuviese una simbiosis con los microorganismos. ¿Qué significa eso? Que yo puedo labrar el suelo y después de labrar el suelo veo que el suelo está húmedo. ¿Por qué el suelo está húmedo? Porque estoy liberando esa agua ligada a la estructura del suelo, ¿vale? No lo sabía eso. Pues eso es eso. Mira qué cosa tan sencilla, Sí, y nunca había sí. reparado en eso. Sí, y es esa parte, por eso aquí en Cataluña se dice mucho que una llaurada es una regada, ¿no? O sea que cada vez que labro es como si regara. Sí, sí, lo que está pasando es que yo cada vez que yo labro libero esa agua que hay y que es un agua ligada al suelo, a la estructura del suelo, que la planta solo puede absorber cuando tiene simbiosis con los microorganismos, pero ¿cuál es el problema que estoy generando? Es que cada vez que yo voy labrando, voy rompiendo esa estructura del suelo. La estructura del suelo es como una esponja que debe tener una gran capacidad de absorción de agua. Es como si yo estuviera rompiendo físicamente esa esponja y la estuviera haciendo polvo. Llega un punto que cuanto más la rompo, más polvo se hace y menos capacidad de retención de agua tiene esa esponja, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que entonces la parte sólida del suelo ya no será el 50%, igual será el 70%. Y entonces la parte de agua ya no será entre el 20 y el 30, sino que solo será entre el 10 y el 20, ¿no? Entonces la mitad
pues vamos al 10, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es cada vez reduciendo la capacidad de absorción de agua. Entonces, ¿por qué labramos? Labramos porque cuando labramos liberamos agua por un lado y mineralizamos nitrógeno por otro. Entonces, cuando a la planta yo le doy agua y le doy nitrógeno, ¿vale? Momentáneamente lo que hace es, ¡pum!, crecer, ¿vale? Pero es un pan de hoy y una hambre para mañana, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que intentar es reducir el número de veces que labramos hasta dejar de labrar. Si yo estoy labrando, no puedo dejar de labrar de golpe, ¿vale? Tengo que ir haciéndolo de forma paulatina. Y hay formas y itinerarios técnicos para ir dejando de labrar de forma paulatina, porque si no, al final nos estamos cargando el suelo, ¿vale? ¿Por qué os explico todo eso? Porque yo puedo saber si tengo un suelo estructurado o no lo tengo estructurado con una cromatografía, ¿vale? La cromatografía es la foto finish o la foto final, ¿no?, de todo lo que yo estoy haciendo y todo lo que estoy viendo en mi suelo. Y yo puedo determinar, yo puedo ver esa estructura del suelo en mi cromatografía, ¿de acuerdo? Entonces, lo que decíamos, ¿no? Si yo quiero microbiología, porque son los que al final los que hacen todos los procesos metabólicos del suelo, tengo que tener una casa y un alimento. La casa es la estructura, el alimento, la materia orgánica. Fijaros la cantidad. Esto es un súper resumen de los organismos que hay en el suelo, ¿vale? Aquí los tenemos un poco ordenados por tamaño, ¿no? De arriba pues están los actinomicetos, ¿no?, las bacterias, las algas verdes, los hongos, y entonces y aquí, a partir de aquí, ya empieza a haber microfauna y macro y mesofauna, que también son importantes, ¿no? A macrofauna, mesofauna, hablábamos antes de las lombrices, de los artrópodos, ¿vale?, de los moluscos, todo eso son imprescindibles. Pensar que no hay ningún microorganismo, ningún macroorganismo que sea, que esté porque sí, ¿vale? Que no tenga ninguna función. Y quizás los únicos que no tenemos una función clara en este mundo somos nosotros, los únicos que sobramos. Los otros no sobra nadie porque todo el mundo tiene una función biótica en el planeta, ¿de acuerdo? Bueno, veáis que hay mucha diversidad. Pero no solo hay diversidad de materia, debe haber diversidad de materia orgánica, no solo debe haber diversidad de microbiología, también tenemos que tener diversidad de los minerales, ¿no? Tenemos que tener minerales a nivel de NPK, no solo de NPK viven las plantas, sino que viven de muchísimos más elementos, ¿vale? Pero también debemos tener una diversidad de la disponibilidad de esos minerales. O sea, que yo tengo que tener los minerales en diferentes niveles de disponibilidad para que la planta pueda ir absorbiéndolos de forma paulatina y para que la microbiología los pueda ir poniendo disponibles de forma paulatina, ¿no? La parte soluble, el complejo arcillo-húmico y la roca madre, corto, medio y largo plazo. La roca madre es como si fuera la tienda de la tienda, el medio plazo es como si fuera la despensa y el corto plazo es como si fuera la mesa de la cocina, ¿no? Que decíamos antes que la planta llamaba para tener los elementos ya en la mesa de la cocina preparados para comer, ¿no? Y tiene que haber alguien, unos microorganismos que hagan que vayan al complejo arcillo-húmico, que vayan a esa despensa y cocinen los elementos para la planta, los elementos que la planta ha llamado para y que son los que quiere en ese momento, ¿no? Pues voy a buscar los macarrones, voy a buscar el tomate y le hago los macarrones con tomate, ¿no? Cuando se me va gastando, va bajando el repositorio en la despensa y en la nevera, pues tendré que ir a la tienda a buscar otra vez más elementos, o al huerto, tengo que buscar más elementos para ponerlos, para reponer un poco la despensa y la nevera, ¿vale? Eso también tiene que ver un poco con la complejidad de todo eso. También podemos ver en la cromatografía los elementos que están en el largo plazo, en el medio y en el corto, ¿vale? ¿Y para qué queremos todo eso? ¿Para qué queremos que la planta coma lo que quiera siempre que quiera? Porque cuando la planta come lo que quiere siempre que quiere, es una planta que no tiene problemas de plagas ni enfermedades, ¿vale?
Hay diferentes niveles de inmunidad. Pensar que las plantas son seres que no tienen una capacidad de movilidad muy rápida, sino que son muy lentas moviéndose, se mueven, pero son muy lentas. Entonces, tienen que tener una gran inmunidad, tienen que tener una capacidad de defensa muy grande y muy desarrollada. Son las primeras que aparecieron hace millones de años. Entonces, ya tienen un sistema inmunitario muy potente, ¿vale? Que se puede dividir en dos. Tenemos un sistema inmunitario activo y un sistema inmunitario, hay un sistema inmunitario pasivo y un sistema inmunitario activo, ¿vale? Y para poder llegar al sistema inmunitario activo, que es el nivel más alto de inmunidad de las plantas, necesitamos sí o sí un gran suelo con una gran diversidad microbiológica, ¿de acuerdo? Y para tener diversidad microbiológica, pues tengo que tener lo que decíamos, una buena casa y una diversidad de alimentos, ¿vale? Si yo tengo claro hacia dónde quiero ir, porque ahora con esta forma de trabajar yo me marco un faro, ¿vale? Yo sé más o menos hacia dónde quiero dirigirme, hacia dónde me gustaría que estuviese funcionando mi sistema, ¿no? Y es esa forma de funcionar con la diversidad microbiológica, mineral y de materia orgánica y funcionando todo. Yo tengo que tener también una capacidad de análisis, de evaluación, ¿no? Una forma de evaluación para poder ver dónde estoy, ¿no? Si yo tengo claro dónde quiero ir, también tengo que tener claro dónde estoy para marcarme y trazarme un camino, ¿no? Qué es lo que le falta a mi suelo, qué es lo que estoy haciendo que debería dejar de hacer, qué es lo que no estoy haciendo y que quizás debería empezar a hacer, ¿vale? Cómo yo puedo evaluar mi suelo, ¿vale? Y de la misma forma que estábamos diciendo antes, como explicábamos, la leyenda del India, del elefante, yo no puedo hacer una evaluación solo viéndolo desde un punto de vista. Tengo que intentar ver diferentes puntos de vista. Y el primer punto de vista que yo necesito es un análisis visual. Yo tengo que aprender a meter la cabeza bajo el suelo y ver qué es lo que está pasando, ¿vale? Si hay una cosa con la que coincidimos la mayoría de la gente que estamos trabajando en cromatografía y no en Cataluña, sino en todo el mundo, es que intentar hacer o querer hacer un diagnóstico de un suelo solo mediante una cromatografía hace que pierdas muchos detalles, que puedas llegar a perder muchos detalles. Es bueno y es importante que cuando yo haga una evaluación cromatográfica pueda tener información paralela de lo que está pasando en ese suelo, del manejo que se ha hecho y si además puedes ir personalmente a la finca a ver el suelo o el agricultor puede explicarte cómo está ese suelo, nos ayuda mucho a ver esas características reflejadas en la cromatografía. La cromatografía no es para ser un adivino, sino que es para confirmar lo que yo puedo ir viendo a nivel visual, ¿vale? ¿Qué puedo ver yo en un suelo a nivel visual? Pues yo puedo ver si el suelo está compactado, si no está compactado, si es un suelo que tiene una acumulación de materia orgánica arriba, un horizonte con más materia orgánica arriba y poco a poco esa color, esa cantidad de materia orgánica va degradándose, va siendo cada vez menor. Yo puedo determinar si el suelo está estructurado o no está estructurado. Puedo determinar la textura, esa cantidad de arena con limo, con arcilla, ¿vale? Que también me da una idea del potencial del suelo. Pues si tengo raíces o no tengo raíces, cómo baja la humedad en el suelo. Bueno, un poco esas y puntualizaciones, esas ideas que nos marcan cómo puede estar funcionando el suelo, ¿vale? No me extengo mucho aquí porque no es la idea de la charla de hoy, ¿vale? Pero mediante una evaluación visual podemos ver muchos parámetros del suelo también. Otra forma también de ver el suelo, evaluarlo desde otro punto de vista, es las plantas bioindicadoras. Yo puedo hacer un levantamiento botánico. Pensar que cada una de las plantas que aparecen
en el suelo nos están indicando una característica del suelo. Las plantas lo que vienen a hacer básicamente es arreglar los problemas que hay en el suelo. Si yo tengo un suelo muy compactado, las plantas que aparecerán serán plantas con una raíz pivotante, con mucha fuerza para poder romper ese suelo. Y rompen el suelo porque tienden a arreglarlo. Pensar que toda la naturaleza trabaja en favor de un todo, en favor de una mejora total. No trabajan para ellas, trabajan en un beneficio común y total. O sea, si yo tengo el suelo, lo labro y en cuanto puede se cubre, es que tiene que cubrirse, ¿vale? Si yo lo vuelvo otra vez a labrar, a descubrir y vuelvo otra vez a intentar cubrirse, ¿vale? Estoy yendo en contra de esos ciclos de funcionamiento, ¿vale? Entonces, nosotros podemos leer qué nos están diciendo las plantas, por qué germinan unas plantas, unas semillas y no germinan otras, ¿vale? Y yo puedo irme al laboratorio y decirle a las personas del laboratorio, oye, ¿me puede hacer una evaluación del contenido de materia orgánica del suelo? Sí, pues te va a decir si tienes un 1 o un 2, te va a dar un contenido, aquí ya estamos hablando de contenidos de cuantificar en números, ¿no? Pues un contenido de materia orgánica, pues el 1, el 1,5, el 2, el 3, el 5, ¿vale? A nivel de microbiología, yo puedo hacer una evaluación de contenido de microbiología del suelo. Pensar que estamos a nivel mundial conocemos el 2% de la microbiología del suelo. O sea, imaginaros lo que nos queda. Estamos sobre el 2%, ¿vale? Y ahora se están haciendo ya análisis del ARN del suelo con bases de datos que tienen los diferentes laboratorios y empezamos a ver más cosas, ¿no? Pero imaginaros a qué niveles estamos todavía aún, ¿vale? Y el Otra típico... cosa que no sabía, que ignorábamos tanto sobre la microbiología. Es una pasada, sí, sí. No lo sabía esto y realmente es otro dato también voy a tener en cuenta. Sí, sí, sí. Estamos en el 2% solo. Es una pasada, ¿vale? Lo que nos falta aún por aprender de microbiología. Y a nivel mineral, pues tenemos lo típico, ¿no? Que es el típico que, oye, mírame el NPK. Bueno, pues sí, me puedo mirar el NPK, pero ya no miro el NPK, sino que miro pues, el calcio, el magnesio, el potasio, el sodio, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc, ¿vale? Pero esos minerales nos dan una idea, en un laboratorio te da una idea de no lo disponibles que están, sino la cantidad total que hay. Entonces, tenemos que ayudarnos de otra forma para ver si están disponibles o no están disponibles esos elementos. ¿De acuerdo? Vale, y cuando yo tengo todo eso claro, entonces si quiero, ¿vale? Hago una cromatografía, ¿vale? Y yo a la gente le digo, la cromatografía debe ser siempre la última evaluación que hagas. Si tú debes hacer sí o sí un agujero en el suelo, una cata en el suelo, ¿para qué? Para ver, porque tienes que aprender a poner la cabeza dentro del suelo, ¿vale? Y eso no vale dinero, solo necesitas una herramienta para hacer el agujero. Hazte también un levantamiento botánico, eso no cuesta tanto tampoco, es dedicación, ¿vale? Si quieres hacer la analítica de suelo en un laboratorio, bien, si no, no pasa nada, es prescindible, ¿vale? Puede llegar a ser prescindible en algunos momentos, ¿vale? Y entonces al final te haces una cromatografía y mira si la cromatografía te está hablando de lo que has visto antes. Y si no coincide lo que estás viendo en la cromatografía con lo que has visto antes, vuelvo a empezar, aquí está fallando alguna cosa, ¿vale? Entonces, ¿de dónde aparece la cromatografía? Como tú has bien dicho, Artur, Steiner lo explicó un poco en su día en las conferencias. Pfeiffer y Corisco fueron quizá las dos personas que cogieron un poco el relevo, ¿no? El testimonio para hacerlo. Pfeiffer empezó a hacer las cromatografías ya circulares y Lili Corisco pues las hacía verticales, ¿vale? Bueno, al final creo que se ha desarrollado un poquito más la idea de Pfeiffer, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿No? Es una técnica que se utiliza para intentar separar todos esos componentes, ¿no? que hay en el suelo, ¿no? Esa diversidad de componentes que hay en el suelo. Cuanta más diversidad veamos de esos elementos, pues mucho mejor, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Cogemos el suelo y lo ponemos en una disolución con hidróxido de sodio. Esa disolución con hidróxido de sodio lo que hace es separar las partículas, rompe las partículas.
y las hacemos pasar por un papel de filtro, esos papeles circulares, por ese papel de filtro que lo hemos impregnado previamente con nitrato de plata, ¿vale? Y lo dejamos secar. Después... Es el de las fotografías, para que la gente lo pueda entender. Exactamente. El nitrato de plata es lo que se utiliza para revelar las fotografías, en la fotografía analógica, lógicamente. Y entonces lo que hacemos es el sobrenadante, o sea, toda la disolución de ese suelo con la sosa, la hacemos pasar a través de los poros del disco que previamente hemos impregnado con nitrato de plata, y las partículas se separan en función de su densidad, en función de su tamaño y en función de su superficie, porque pensar que tienen que pasar entre medio de los agujeros del disco, ¿vale? Y hay algunas que ya no pasan entre medio del disco, sino que lo que van es flotando por arriba, ¿vale? Pero claro, flotan por arriba, pero si pesan muchísimo, se quedan en el centro. Si son más ligeras, van pasando y van yendo más a la parte distal de la cromatografía. Os pongo aquí un vídeo con imágenes que, bueno, para que veáis un poquito cómo se hace una cromatografía. Tenemos que moler la muestra de suelo y aquí ya la pesamos y le ponemos el hidróxido de sodio, la sosa, ¿no? Y la vamos mezclando. Aquí está la disolución, se deja reposar y esto es el pabillo para impregnar los discos. Este disco que ya se ha impregnado previamente con nitrato de plata, ahora lo impregnamos con la disolución del suelo en la sosa y lo dejamos que le dé el sol de forma indirecta durante una semana y en esa semana se va revelando. Bueno, ¿qué podemos ver en una cromatografía? Pues podemos ver ese contenido en microbiología, ese contenido mineral, podemos ver ese contenido de materia orgánica más lábil, ¿vale? Una materia orgánica que forma más un humus estable. Podemos determinar también el contenido enzimático. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son los catalizadores de las reacciones metabólicas, ¿vale? Son los que encajan las diferentes partículas para que se dé una reacción metabólica, ¿no? Son como los que ayudan a que pues, uno con otro se junten para una reacción metabólica. Entonces, necesitamos con la cantidad de reacciones metabólicas que hay aquí en el suelo, imaginaros la cantidad de enzimas que necesitamos, ¿no? Necesitamos mucha cantidad de enzimas, ¿vale? También podemos ver esas reservas de nitrógeno que tenemos en el suelo, ¿vale? Esa estructura del suelo y esa integración de las diferentes partes. A mí me interesa que haya que las partes estén unas trabajando junto con las otras. Yo tengo que tener las 3 M's, ¿vale? Tengo que tener una cantidad mínima de esas 3 M's, tengo que tener una diversidad mínima de esas 3 M's, pero sobre todo también necesito una integración de las diferentes partes, de las diferentes M's, ¿vale? Aquí la microbiología tiene que trabajar íntimamente ligada con la materia orgánica y a la vez con los minerales. Y tiene que estar todo, es un todo, ¿no? Aquí sí que, para mí, a mí la cromatografía me gusta porque es el único análisis que yo he encontrado donde te da una fotografía del funcionamiento del todo, del suelo, ¿vale? Para hacer una lectura rápida, ¿vale? Yo aquí también puedo verlo desde diferentes capas. Yo tengo diferentes capas que puedo observar la cromatografía. Si nos vamos primero a la capa
más técnica o más terrenal, para decirlo de alguna forma, ¿no? Si empezamos por el centro, yo allí tengo un círculo blanco donde allí se me sitúa la microbiología. No es que allí se sitúe la microbiología, sino que allí aparecen reflejados los productos que genera la microbiología. Muchas veces yo veo aquí contenidos en nitrógeno. ¿Por qué? Porque la microbiología, una de las funciones que tiene es liberar el nitrógeno que hay dentro de la materia orgánica. Esa mineralización primaria, secundaria que decíamos, y primaria también, que decíamos en el ciclo del carbono, que liberaba una parte del nitrógeno de, de esa materia orgánica, la vemos reflejada aquí en el centro. ¿Y quién hace ese trabajo? Ese trabajo lo hace la microbiología. Entonces, en principio, si yo tengo el círculo central muy pequeño, yo tengo poca actividad microbiológica, ¿vale? Si yo tengo el círculo central más grande, tengo una buena actividad microbiológica, pero a la vez también me da idea de la aireación del suelo. ¿Por qué? Porque si tengo el suelo compactado, yo no puedo tener allí microbiología trabajando. Y esa oxigenación también del suelo, que el suelo tenga un contenido de oxígeno determinado, pero no un oxígeno que yo haya inyectado al suelo mediante una labrada, ¿vale? Porque cuando yo labro estoy inyectando mucho nitrógeno, mucho oxígeno al suelo, pero me estoy cargando la estructura del suelo, ¿vale? Momentáneamente inyecto oxígeno, genero también ese nitrógeno, libero ese nitrógeno, pero al cabo del tiempo lo que hago es acabar de compactar, que hemos hablado antes, ¿no? Acabar de compactar más el suelo. La siguiente parte de la cromatografía es la parte de minerales, que son elementos ya más pesados, que se quedan depositados en este segundo círculo de la cromatografía. Y vemos que la tercera parte es la parte de la materia orgánica donde están las proteínas, la zona proteica del suelo. Y de aquí, la última parte ya es más la zona enzimática, ¿vale? Fijaros que deberíamos, para una cromatografía ideal, deberíamos ver las zonas que fueran aproximadamente de la misma dimensión, aproximadamente, ¿vale? Y deberíamos ver que la transición entre las diferentes zonas, fijaros que la transición no es una transición muy marcada y perfecta, sino que es una transición progresiva, ¿vale? Eso me interesa porque significa que si tengo una transición progresiva de la microbiología a los minerales, están trabajando conjuntamente. Si la tengo de los minerales a la materia orgánica, continúan trabajando continuamente, ¿vale? Si la tengo de la materia orgánica a las enzimas, ¿vale? Significa que la materia orgánica está trabajando con la microbiología. Si yo no tengo microbiología, no puedo tener enzimas, ¿vale? Los enzimas son los últimos que aparecen en una cromatografía. Primero aparece la microbiología y al final acaba apareciendo los enzimas, ¿vale? Y fijaros que dentro de cada zona veréis diferentes coloraciones. Se ve súper claro en la materia orgánica. Allí en la materia orgánica vamos viendo cómo tenemos diferentes tipos de materias orgánicas porque tenemos diferentes colores dentro de la zona. Esto significa que existe esa diversidad de materia orgánica en el suelo y eso me interesa muy mucho en el suelo. Yo puedo mirármelo desde otro punto de vista y puedo ver en el centro el campo gravitatorio, el electromagnético en los minerales, el magnético en la parte de la materia orgánica y el eléctrico en la parte de los enzimas. Y otra capa o otro punto de vista desde donde yo puedo observar esto es desde los diferentes elementos, ¿no? El elemento tierra, el elemento agua, el aire, el calor y el éter, que es un poco el que engloba a los otros 4 elementos, ¿vale? Entonces yo puedo ver la cromatografía, puedo interpretar la cromatografía desde diferentes niveles a diferentes capas en función de también cuál es mi visión de funcionamiento del suelo del sistema. Hablábamos de eso, ¿no? De esa dimensión de las zonas, de esa interconexión de las diferentes zonas que también nos marcaba
la interrelación que había entre las diferentes partes. Hablamos de colores también. Nos interesan los colores vivos, los colores amarillos, los colores naranjas, anaranjados, amarillos, rojos, marrón. No nos interesa el color gris, el color oscuro, el color verde, el color lila, ¿vale? Eso no nos interesa, ¿vale? ¿Qué más podemos observar? Podemos observar, por ejemplo, las radiaciones. Esos como arbolitos de Navidad que hay y que van atravesando todas las partes, ¿no? Desde la microbiología, pasando por los minerales, la materia orgánica y hasta la parte enzimática, ¿no? Esas radiaciones en forma de arbolitos nos da idea de la estructuración del suelo. Cuando yo tengo el suelo bien estructurado, tengo esas líneas con esas líneas de árboles, ¿no? No unas líneas rectas, sino que son líneas como de abetos, de árboles de Navidad, ¿vale? Allí nos está indicando que tengo una muy buena estructura en el suelo, ¿no? Las manchas que hay al final en la parte enzimática también nos dan idea, por ejemplo, de las reservas de humus que tenemos nosotros en el suelo, ¿no? Eh, el borde de la cromatografía. No me interesa un borde recto, fino, me interesa un borde final y de las diferentes partes también que sea ondulado, ¿no? Nos está hablando, aquí nos habla de niveles energéticos ya más altos, no tan simples como si fuera una línea fina. ¿Qué es lo bonito cuando uno está trabajando con con gente que evalúa el suelo con la cromatografía? Ver esa evolución, ¿no? No solo para mí, sino también pues, para las personas que están trabajando ese suelo, ¿no? Cómo si nosotros mejoramos la gestión del suelo, podemos también ver un cambio radical en la visión del suelo, en la cromatografía, ¿no? Fijaros en 2015, en 6 años, cómo ha cambiado ese suelo, ¿no? En el primer suelo, en el de la izquierda, pues tenemos una cromatografía que en el centro tiene una zona blanca muy, muy, muy pequeña y alrededor de la zona blanca, si os fijáis, hay como una zona un poquito más oscura. Eso significa que tiene un problema de compactación muy grande ese suelo, que es un suelo que está muy desestructurado. Tiene una parte mineral, ¿vale? Y que tiene un color muy parecido al de la parte de materia orgánica también. Y hay como una línea muy marcada que nos está diferenciando la parte mineral de la parte de materia orgánica. No hay una interconexión, ¿vale? Habrá una parte, no hay formación de complejo arcillo-húmico, ¿vale? No hay estructura en ese suelo, ¿vale? Es un suelo que tampoco tiene muchas reacciones metabólicas. Fijaros que la parte distal prácticamente no se ve nada de enzimas. Tampoco estamos viendo materia orgánica de reserva, que aparecería en la parte final juntamente con los enzimas, ¿no? Bueno, después de un trabajo intenso, a los 6 años, pues allí sí que podemos ver ya un suelo que sí que tiene mucha más microbiología, tiene la parte mineral ya más integrada con la orgánica, aunque aún le falta, aún no es un suelo, ese suelo que estamos en el año 2021 no ha llegado a su cenit, todavía le falta un camino por recorrer, aún falta una ampliación de ese centro, aún le falta una integración de la parte mineral con la materia orgánica tiene que bajar un poquito más, la parte de los enzimas tiene que abrirse aún un poquito más, es una cromatografía un poco oscura, debería tener un color un poquito más claro. Y aquí tenemos otra, por ejemplo, fijaros en 10 años esta evolución, un suelo a la izquierda totalmente mineralizado, fijaros, no tiene cero microbiología, cero, ¿vale? Tiene una zona mineral muy, 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 muy bestia, muy grande, con un tamaño muy exagerado, Sí, sí, muy sí. lisa, ¿no? Y después tiene como una parte de materia orgánica que está como aparte, ¿no? En la zona distal, una
parte de microbiología que está, hay de materia orgánica que está totalmente desconectada y sin hacer ningún tipo de trabajo con la parte mineral, porque no hay tampoco nada de microbiología. Y allí no hay ninguna enzima ni hay nada. Y si os fijáis ese aro que hay alrededor, ¿vale? Todo eso son elementos solubles que se han solubilizado porque he hecho un trabajo mecánico de ese suelo. Y ese suelo es un suelo que está trabajado mecánicamente y que está sin estructura, es un suelo destrozado, ¿vale? Si nosotros vamos haciendo prácticas de regeneración del suelo, vemos que en 3 años podemos llegar a empezar a ver un cambio importante. Y las cromatografías, el suelo, cuando nosotros arreglamos, vamos mejorando el nivel de fertilidad del suelo, siempre empiezan por la parte distal y van yendo hacia el centro, ¿vale? Se va arreglando. Fijaros esas líneas que empiezan a crecer de la parte distal y van metiéndose hacia el centro, ¿vale? Hasta que llegamos aquí en el 2022, donde ya tenemos un suelo mucho mejor. Pero fijaros bien en este 2022, donde esas líneas, esos arbolitos que hablábamos, aún no están en el centro, aún están en la parte mineral. Este suelo aún tiene recorrido, ¿vale? Aún tiene mucha más capacidad de mejora ese suelo, ¿vale? Pero bueno, el cambio ya es importante. Pero ese cambio no solo lo veo en el suelo, lo veo en las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas en este suelo en el año 2022 son mucho más sanas y están muchísimo mejor que estaban en el año 2012, cuando era un suelo, un cultivo que dependía totalmente de insumos externos. En este 2022 es un suelo que ya ni se labra y ya no depende de insumos externos, ya funciona a otro nivel. ¿Qué más puedo hacer con las cromatografías? Pues yo puedo hacer cromatografías también de semillas, puedo hacer cromatografías de frutos, puedo hacer cromatografías de vino, aceites, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Y qué vemos en esas cromatografías? Pues en el centro podemos ver el oxígeno, el nitrógeno, los pigmentos, las vitaminas más sencillas, ¿vale? En la segunda aro pues ya tenemos aceites esenciales, vitaminas ya un poco más complejas, minerales, fitohormonas, y eso nos da una idea del sabor que tiene esa fruta, esa semilla, ese vino también, ¿no? Ya en la tercera zona, allí se sitúan los enzimas, los aminoácidos, los carbohidratos más simples, ¿vale? Como el almidón, y allí nos da idea de los aromas, de qué aroma tiene el vino, por ejemplo, frutos, semillas, ¿eh? Y en la parte ya más distal aparecen los carbohidratos complejos, las fibras, las ligninas, ¿vale? Y aquí también podemos leerlo pues a nivel de elementos de tierra, agua, aire y calor, ¿vale? También podemos evaluar no solo los suelos, sino los productos que salen de ese suelo. Josep Ramón, creo Dime. que me gustaría hacer solamente un apunte. Sí, Pfizer claro. también desarrolló otra técnica complementaria que se llama la cristalización sensible, Sí. que es diferente. Lo haces con cloruro de cobre, en una proporción concreta, tiras una gota de la muestra y al evaporarse el agua se forman unos cristales en el cloruro. Y es importante decir que ahí también se puede analizar de todo. Es decir, se puede analizar también un vino, se puede Sí. analizar la sangre, Sí. se puede analizar un Sí, sí. agua, en fin, cualquier sustancia puede ser analizada. Es importante decirlo porque ambas técnicas que, a ver, estamos especializados en el suelo, pero que en realidad están abiertas a analizar cualquier tipo de sustancia orgánica que se desee, incluso fluidos corporales, saliva, orina, en fin. Sí, 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 sí. Se ha tendido quizá un poquito más a la cromatografía, a trabajar suelos y compost, por ejemplo, también. Y quizás la cristalización se ha tendido más a trabajarla o está un poquito más, está más desarrollada en temas más de alimentos o de productos orgánicos que no son el suelo y son compost. Aunque yo puedo hacer una cristalización de un suelo y puedo hacer una cristalización también de un compost, ¿vale? Pero
se ha estudiado un poquito más en la cristalización hacia estos productos orgánicos y en la cromatografía quizás a productos un poco más como suelos o compost. Sí, 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 son técnicas complementarias. Otra forma de evaluar el croma, de darle una lectura, es midiéndole los bobbies. Mediante un péndulo, yo pongo el croma encima de esta escala, que si no puedo hacerme yo la escala, no hay problema. Puedo ponerme yo el croma encima de la escala y con el péndulo voy midiendo, puedo medir cada una de las zonas, puedo medir el total de la cromatografía, puedo medir la energía también que está desprendiendo la persona que está trabajando ese suelo. Bueno, aquí puedo leer mucho, puede leer mucho en función tampoco también de la visión que tenga cada uno, de la capacidad de la visión que tenga cada uno de lectura y de Sí, y creo que es observación. importante decir, supongo que lo dirás, el factor de la experiencia, porque realmente esta técnica es tan sencilla como podemos ver a nivel de ejecución, pero la comprensión profunda de esto es larguísima. Por ejemplo, hubo una estudiante de Steiner, era rusa, pero vivió en Suiza, ahora no recuerdo su nombre, pero analizó 50.000 muestras de sangre con cristalización sensible. Y ella decía que justo al final de sus últimos años de la vida estaba empezando verdaderamente a tener una maestría en eso, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Es impresionante lo que ves que en la cromatografía puedes ir viendo cada vez cómo puedes ir entendiendo y viendo que hay una cantidad de información increíble y que lo complejo es eso, lo complejo es sacarle toda la información. Por eso yo siempre a la gente le digo que no podemos solo evaluar las cosas con una cromatografía, sino que es muy importante esa visión que te puede dar de complemento la cromatografía y que nos ayuda a que cada vez veamos más cosas dentro de la cromatografía. ¿Vale? O sea, cada vez tenemos la capacidad de ver más cosas porque las estamos evaluando en conjunto con diferentes técnicas. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, no sé. Yo había preparado un poco más, había preparado hasta aquí la presentación para no hacerme muy pesado, ¿vale? Eh, para mí es importante esa idea que os digo, esto que me has dado al final, de esa complementación con diferentes técnicas, porque nunca llegaremos al final de poder evaluar y poder comprender y poder captar toda la información que nos está dando una cromatografía, y la forma de avanzar es comparando con las otras metodologías, integrándolo en las otras metodologías de trabajo. Lo bueno que tiene la cromatografía para mí es que te obliga a ver las cosas desde un punto de vista mucho más global y que todas las personas pueden realizar una cromatografía. Si yo no hago una cromatografía es porque no tengo tiempo, no tengo Sí, ganas, sí. pero no porque no tenga no porque es que me cuesta mucho dinero, porque tengo que ir al laboratorio, no, te Sí, puedes sí. tú hacer la cromatografía. Estamos haciendo, aquí en Cataluña, hacemos muchos cursos y yo cada año hago muchos cursos con gente para aprender a hacer cromatografía y hacemos encuentros donde yo ya ni hago las cromatografías, o sea, no enseño a hacer cromatografía, sino que simplemente son encuentros donde la gente lleva sus muestras y se junta para hacer las cromatografías y después para interpretarlas, ¿no? Y explicar un poco qué es lo que ha visto, qué es lo que ha pasado, cómo está una, cómo está otra, ¿vale? Y ir aprendiendo de forma conjunta un poquito. Sí, eso es una de las cosas que a mí más me impresiona de Jairo, que cuando hice el curso en el año 2014 con él, bueno, de Jairo me ha impresionado muchas cosas, pero él decía que una de las cosas que más le gustaba es ver que agricultores humildes de etnias oriundas de México, de la México profundo, eran capaces prácticamente sin saber leer y escribir, gente que habían vivido toda su vida en el campo, hacer una cromatografía e interpretar cosas No, que un ingeniero agrónomo con 20 años de claro, experiencia no tenía claro, ni idea, ¿no? Esa es claro. una cosa que a mí me impresionó mucho de Jairo y de esa cosa que siempre dice Jairo de que hay que alpargatizar las Ujú, ujú. universidades, ¿no? Sí, sí.
También me gustaría, de toda la exposición que has hecho, recomendaros mucho que veáis, porque he visto un momento que has hecho referencia a Chugusú, el tema de la trofobiosis, que realmente la mejor manera de combatir unas plagas es con un suelo donde haya la suficiente comida para los insectos y que no tengan que subir al tallo de las plantas a buscarlo. Hay un vídeo muy interesante, Trofobiosis, de Jairo, es un vídeo que realizó creo que hace 10 años en una dehesa que había por Extremadura y que grabaron unos compañeros y los dejaré en la descripción del vídeo. Trofobiosis de Chugusú es una ciencia totalmente desconocida o muy, muy desconocida que Jairo ha recuperado y que realmente os recomiendo mucho que veáis ese vídeo. Josep Ramón, oye, muchísimas gracias por la exposición. Si quieres comentar alguna cosa, yo por mi parte, bueno, pues deciros que os dejaré enlaces de todo esto que ha estado hablando Josep Ramón, evidentemente su contacto, por si deseáis escribirle. Y nada, si quieres añadir alguna cosa para ir terminando y si no, pues bueno, pues lo dejaríamos aquí porque creo que ha sido una exposición muy brillante. Yo te agradezco el tiempo que has dedicado porque una de las cosas que hablamos cuando estábamos gestionando esta entrevista es de, ostras, Alberto y Ton han dicho bastante, ¿no? Entonces voy a concentrar en aquello que ellos finalmente no han hecho hincapié, como es la cromatografía, y de ahí ha salido este programa, ¿no? Pero bueno, si quieres comentar alguna cosa ya para ir terminando. Bueno, yo simplemente lo que quería es agradecerte otra vez, Artur, esa difusión y porque para mí es vital el que la gente sepa que no todo lo que sale por la tele ni lo que le dicen en la universidad, que es muy fuerte, lo que le dicen, que no todo lo que le dicen a la universidad es verdad y que hay muchas otras formas de ver las cosas, no solo simplemente lo que te puedan llegar a contar a 4 personas, por muy científicos que les quieran llamar, ¿no? Eso es importante y creo que estás haciendo una labor impresionante. Muchas gracias a ti. Pues muchas gracias porque esta labor se puede hacer porque tenemos también grandes invitados y eso no es poesía, es verdad. O sea, en este canal tratamos de traer a gente con valor añadido. Siempre digo que es gente que tiene mucho que decir y que habla poco y que últimamente estoy cambiando ese logo de gente que tiene mucho que decir y que habla poco por una frase que me gusta todavía más, que es información de calidad en los tiempos de la cantidad. Así que, bueno, pues Josep Ramón, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Amigos de Magna Ciencia. Ya os digo, os dejo todos los enlaces. Si os te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal, si es la primera vez que vienes aquí. Sobre todo, difúndelo entre todas las personas que estén interesadas en agricultura orgánica. Y bueno, y en un mundo más sostenible, en definitiva, porque es para lo que estamos trabajando, porque todas estas técnicas nos ayudan a que la naturaleza trabaje por nosotros, se fije más carbono, se fije más nitrógeno en el suelo. En definitiva, pues si tenemos esta carrera contra la naturaleza lleva más de 200 años diciéndonos que tenemos todas las de perder, pero que tenemos que cambiar ya este paradigma porque nos estamos jugando mucho y la agricultura o un nuevo enfoque sobre la agricultura es esencial. Integrar las diferentes posturas y hacer de este mundo un mundo mejor. Josep Ramón, muchísimas gracias A vosotros. y nos vemos en otra ocasión. Sí. De acuerdo. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Adiós.